Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes en este evento, en este macroevento formativo que organizamos esta tarde desde la Consejería de Educación. Y una vez más, el objetivo del mismo y el eje central y que nos ocupa es hablar sobre el cuaderno de evaluación. Nuestra intención en estas aproximadamente 2 horas que vamos a estar aquí es tratar un poco de presentaros las novedades, todas las actualizaciones que se han ido llevando a cabo en estos meses desde que se inició el funcionamiento del cuaderno y desde que ya lo presentamos y desde los diferentes centros habéis empezado a trabajar con él, pues queremos mostraros cómo se han ido integrando una serie de novedades que en definitiva lo que pretenden es ir mejorando las prestaciones del cuaderno y, bueno, pues finalmente dejarlo prácticamente cerrado en cuanto a lo que es la herramienta de programación y evaluación que queremos desarrollar con él. Nos parecía especialmente interesante hacer este evento en las fechas previas a la primera evaluación con el fin de, en la medida de lo posible, aclarar paso a paso todos los procedimientos de integración bueno, pues de la sincronización, por ejemplo, del entorno de aprendizaje, de cómo cargar las calificaciones, de cómo cargar las calificaciones vinculadas a los criterios de evaluación. En fin, cuestiones relacionadas con los informes, con la gestión del equipo directivo. En definitiva, bueno, vamos a abordar una serie de, de temas que entendemos que son muy necesarios y especialmente interesantes para todos los que estáis conectados, como digo, previo a la primera evaluación. Yo no me quiero extender mucho más, simplemente deciros que, bueno, desde que empezamos a trabajar en este curso con el cuaderno, la respuesta por parte de los centros y por parte de los docentes ha sido muy satisfactoria. Estamos muy contentos de cómo se ha recibido el cuaderno desde los centros. Tenemos ahora mismo más de 45.000 programaciones cerradas dentro del cuaderno de evaluación, lo cual, bueno, pues pone de manifiesto el alto interés que por parte de la gran mayoría de vosotros o de todos vosotros se ha mostrado respecto al cuaderno. Somos conscientes de que siempre es una herramienta mejorable, somos conscientes de que podremos progresivamente ir dando respuesta a aquellas demandas que por una u otra vía nos van llegando de vuestra parte, pero en definitiva creo que a medida que va pasando el tiempo también estamos muy contentos y muy satisfechos porque creemos que la herramienta responde tanto a nuestros intereses como administración educativa de cara a lo que es la implantación del modelo educativo de la LOMLOE, como también a vuestras necesidades de facilitaros en todo lo posible lo que es el trabajo de gestión y el trabajo burocrático. Así que nada más, espero que la sesión sea productiva y que podamos aclarar todas aquellas dudas que quizá os anden rondando por la cabeza. Sin más ya, pues doy la palabra a Ricardo, que es el que va a empezar con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar para poneros un poco al día de las novedades que mañana vais a tener en la aplicación y que os facilitan la gestión de la primera evaluación, la primera que vais a afrontar ya haciendo una evaluación continua de las actividades que habéis ido definiendo en las programaciones de aula. Y para ello pues vamos a tomar un centro de ejemplo cuyos datos son ficticios, pero que sí que tiene metida información que os va a ayudar a comprender en la parte aquella que estabais hasta ahora demandando, que es cómo van a salir los resultados de los diferentes
elementos del currículo, desde los criterios de evaluación, las competencias específicas, la materia. Entonces, esa va a ser la parte central, junto, como ha indicado Lucio, la sincronización de aquellos que estáis utilizando el entorno de aprendizaje con el cuaderno de evaluación. Vale, bien, pues estoy en el escritorio, que sabéis que es el punto de entrada al que llegáis desde que os logáis. Inicialmente, ahora mismo, llegáis al panel de aplicaciones, que desde la pantalla donde se refleja el usuario y la contraseña, pero luego tenéis que ir a mi escritorio, ¿vale? Esto más adelante será automático, más adelante, cuando accedáis, iréis directamente al escritorio, pero ahora mismo está aquí. Bien, y tenemos en la parte de la izquierda todo lo relativo a la evaluación. Lo que hemos llamado el cuaderno de evaluación, pues se compone de estos elementos, estas opciones de menú. Pues vamos a empezar inicialmente con algo que también estáis echando mucho de menos, que es qué pasa con el alumnado con desfase curricular. Bien, pues vamos a ver cómo lo tenéis que gestionar. Pues el alumnado con desfase curricular, como os hemos comentado en las sesiones de septiembre, pues es necesario que defináis una programación didáctica para ese desfase curricular. Entonces, para ello, ¿qué tenéis que hacer? Aquellos que tengáis alumnado en esa situación, pues tenéis que venir a programación didáctica, elegir pues el curso donde esté el alumno. Yo en los ejemplos que me he preparado lo he situado en sexto. Entonces, fijaos lo que ocurre cuando ya se ha realizado una, que yo he hecho una de ejemplo para que veáis cómo se diferencia una programación didáctica de alumnado con desfase curricular de la que no. Pues fijaos que tengo seleccionado en este centro ejemplo el curso sexto de primaria y he reflejado todas las materias y aquí me aparecen todas las programaciones didácticas que ya están cerradas y una de ellas que me creé fue para lengua castellana y literatura para alumnado que tengo en ese curso con un desfase curricular en esa materia correspondiente a tercero de primaria. Ahora os diré cómo se crea, pero para que veáis cuando tengáis la relación de programaciones didácticas, cómo se diferencian las que son para desfase curricular y las que no. Bien, aquí tenéis que tener en cuenta que el botón que permite crear la programación para alumnado ACNE, es decir, para alumnado con desfase curricular, solo aparece si en gestión educativa Delfos se han reflejado a los alumnos y alumnas que tienen ese desfase curricular y además se han marcado las materias en las que hay que aplicar ese desfase curricular. Entonces, eso es fundamental. Esto sobre todo para miembros de equipos directivos, que sois los que tenéis en la opción de gestión educativa, es decir, en Delfos, en el alumnado, la opción ACNEAE. Y allí es donde se marca el alumno que lo necesite, que esté en esa situación, el desfase curricular y en qué materias o áreas. Entonces, repito, primera cuestión imprescindible. Si en gestión educativa en Delfos no tenemos marcados los alumnos con desfase curricular, este botón no aparece. O si lo tenemos marcado, por ejemplo, en cuarto, pero en sexto no hay ninguno, yo como tengo seleccionado sexto, este botón no me aparece. ¿Vale? Bueno, pues ya suponemos que lo tenemos porque me aparece el botón. Yo he preparado los datos para que así fuese, entonces voy a comenzar una nueva programación de ACNE porque yo ya sé que en gestión educativa yo marqué al alumnado que tengo de ejemplo el desfase curricular tanto en lengua, que ya la tengo creada, como en matemáticas. Bien, pues vamos a iniciarlo. Es muy parecido a la creación de la programación didáctica sin desfase curricular. En este caso, selecciono el curso sexto, selecciono la materia matemáticas porque yo ya estoy en la pantalla de programación didáctica ACNE. Como en lengua ya lo he creado, no se me ofrece aquí otra vez lengua. ¿Vale?
Entonces selecciono matemáticas y selecciono el nivel curricular. Si tuviese varios niveles alumnado con diversidad de niveles curriculares, pues aquí me aparecería. En este caso yo solamente tengo, para el ejemplo que he hecho, un alumno con este nivel. Bien, pues damos siguiente. Y se me presenta esta pantalla en la que ya, para que no me pierda, se me pone la etiqueta de que es una programación didáctica para ACNE de matemáticas de sexto para un nivel curricular de tercero. Y además te está indicando que aquí con un aviso, con una información, que la materia a la que estamos asociando el desfase curricular es matemáticas, como es lógico. En este ejemplo que he puesto, pues no hay duda, porque quiero crear la programación didáctica para un alumno que está matriculado en sexto en el área matemáticas y el desfase para matemáticas de tercero. Pero fijaos, se pueden dar situaciones en otras etapas educativas donde esa correspondencia entre las matemáticas que tiene el alumno en su matrícula, que son las de sexto, con las del nivel curricular. Imaginad un alumno o alumna que está en primero de la ESO y tiene un desfase curricular de tercero de primaria. Imaginemos que se le aplica, o sea, que se le anota el desfase curricular en biología y geología de primero de la ESO. Entonces, ¿a qué materia hay que hacerle corresponder dicha materia de primero de la ESO para tomar el nivel curricular? En ese caso, estoy suponiendo que estuviese en esa situación, yo podré elegir aquí la materia y podría decir, pues, con conocimiento del medio natural, social y cultural de primaria, porque no tendría una biología y geología en primaria y aquí me saldría esto vacío. ¿De acuerdo? Repito, que este botoncito de aquí, cuando yo no tenga aquí ninguna materia, en esta parte, porque tengo que elegir la materia del nivel curricular del alumno, la podré elegir porque me aparecerán aquellas materias de ese nivel curricular, ¿vale? Pero en la mayoría de las situaciones os va a aparecer directamente esa materia. ¿Y qué tengo debajo? Pues debajo se tienen las competencias específicas solo con su abreviatura y los criterios de evaluación de la materia correspondiente a ese nivel curricular que tiene el alumno, en este caso del segundo ciclo de educación primaria, porque el nivel curricular marcado para el alumno es tercero de primaria. Bien, pues en este caso, como siempre, se dan las facilidades de marcar todos los criterios de una vez, o algunos, y en la parte inferior le daríamos a empezar la programación. Y a partir de este paso, que va a aparecer ahora, la forma de proceder es exactamente igual que cualquier programación didáctica de las que habéis hecho. Es decir, que me aparecen las competencias específicas del segundo ciclo de primaria. En este ejemplo, le ponemos una ponderación si estimamos oportuno. Lo vamos guardando. En la parte inferior se muestra el gráfico interactivo con los pesos que le damos a cada competencia específica. Los criterios de evaluación que aparecen son los correspondientes al segundo ciclo para cada competencia. Podemos poner, recordad que esto es la forma en que se va a calcular el criterio cuando hay que dar un resultado global, cuando hay que dar un resultado trimestral, como es el que vamos a ver después, ¿vale? Entonces, pues estos valores pues los podemos elegir como estimemos. Vamos guardando. Y el siguiente paso es crear las unidades de programación dentro de esta unidad didáctica, ¿vale? Entonces, todo exactamente igual. Esta forma de operar, repito, que lo único que lleva de novedoso es que se ha asociado, aunque la materia es matemáticas de sexto, al nivel curricular de tercero. Pero nada más, el resto de la operación es exactamente igual. Bien, pues para no aburriros mucho con empezar a crear ahora unidades de programación, si queréis os muestro para que la tengáis ya presente, la que yo ya tengo creada, que era la de lengua.
en sexto, que me la creé un poco antes de empezar esta sesión para que fuese un poquito más operativa. ¿Veis? Yo ya aquí la cerré, pero la podemos ver. Entonces yo me creé dicha programación didáctica de lengua de sexto, pero con nivel curricular de tercero de primaria. Ahí me fui ponderando competencias, criterios de evaluación, me creé unas unidades de programación a modo de ejemplo, ¿vale? Y con eso termina lo que sería la fase de crear una programación didáctica de alumnado con desfase curricular. ¿Puedo empezar a evaluar ya a este alumnado? No, porque sabéis que antes de empezar a evaluar hay que hacer la programación de aula. ¿Vale? Programación de aula que no tiene ninguna diferencia respecto a una programación de aula, de una programación didáctica que no sea de un desfase. Es exactamente igual, es decir, la programación de aula, fijaos, yo me he creado una asociada a lengua, que es la que tengo completa, pero es exactamente igual. Yo cuando quiero crear esa programación de aula, yo puedo elegir el curso, la materia, y en el caso de que tenga alumnado o que tenga una programación didáctica ya creada con un desfase curricular, puedo elegir o la del propio curso de la matrícula o la del desfase curricular. ¿Veis? No, lo demás no hay ninguna diferencia. Y si le damos a siguiente, pues hay que asociar el nombre de la programación de aula, ir creando actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la operación, para que sea todo muy regular dentro de la aplicación, es pues de una forma prácticamente igual a cuando no hay desfase curricular. La única diferencia está en el requisito. Repito que en gestión educativa Delfos el alumnado tiene que tener marcado el desfase curricular en las materias que corresponda. Mientras no sea así, no se podrá crear una programación didáctica de ACNE. La calificación de actividades, pues va a ser exactamente igual, pero antes de empezar a ver la forma de evaluar, tenemos preparado, en este caso por mi compañera Raquel, todo lo relativo a la relación, es decir, a la sincronización entre el entorno de aprendizaje y el cuaderno de evaluación. Entonces, os voy a dejar con ella para que os pase a explicar cómo aquellos que habéis utilizado, que estáis utilizando el entorno de aprendizaje, podéis traer al cuaderno de evaluación todo aquello trabajo, todas aquellas actividades que allí tenéis ya realizadas o estáis realizando. Pues nada más, ya paso a Raquel. Ricardo, perdona, un segundo antes, por favor. Sí. ¿Podrías indicar, porque nos están comunicando algún tipo de incidencias que hay, ¿podrías indicar cuál es el canal o la vía para comunicar las incidencias durante estos días también? Sí, claro. A ver, en todas las pantallas del entorno Educamos CLM, en especial las que tienen ya el nuevo formato, tenéis en la parte superior este botón que tiene la interrogación y que da paso a la ayuda. Entonces, una vez que se accede aquí, pues vais a tener, os va a aparecer, yo es que estoy en un entorno de pruebas y no puedo abrirlo porque es un usuario ficticio, pero os va a dar, en cuanto pinchéis aquí y en ayuda, os va a mostrar el formulario, que sería este. En este caso yo lo tenía abierto para que lo vieseis. Os va a salir ya vuestra identificación, os va a salir la categoría Educamos y vosotros lo que tenéis que hacer, por favor, porque esto es muy importante, porque estamos organizando que si llegan peticiones de alguna pega que pueda surgir, que es una aplicación totalmente nueva y somos conscientes de que pueden surgir algunas dudas o algún tipo de error, como no, pero lo tenéis que elegir, lo tenéis que marcar a la subcategoría evaluación. De esa forma, vuestra petición
quedará priorizada y luego el elemento que corresponda, evaluación de criterios, informes de evaluación, programas, lo que sea, ¿vale? Y a partir de allí ya se pone como siempre. Pero es importantísimo que si es del cuaderno de evaluación, de lo que afecta a la evaluación, elijáis, porque esto al principio va a salir en blanco, el elemento, esta subcategoría saldrá en blanco. Entonces, elegid el que corresponda, pero si es de evaluación, ponedlo así porque va a estar priorizado, ¿vale? Y luego el elemento lo que corresponda. Y a partir de ahí se escribe el texto, se pueden añadir incluso adjuntos, se envía la consulta y se atenderá convenientemente lo antes posible por el CAU. Bueno, pues ya por mi parte os dejo con Raquel. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo voy a mostraros en este caso cómo tenemos que hacer para vincular nuestras programaciones de aula con los entornos de aprendizaje y poder trasladar así las actividades y la calificación de los criterios. Me he ido también, bueno, a la pestaña del escritorio, tal y como iniciaba antes Ricardo su explicación. Y nada, tenemos que irnos a evaluación y en este caso a programación de aula. ¿Vale? Sabéis que aquí nos aparecerían todas las programaciones de aula que tengamos y seleccionamos pues, la programación que queremos vincular con un entorno de aprendizaje. Lo que os va a aparecer como novedad es un icono de 3 puntos que os encontréis en la parte superior derecha, que al desplegarlo hay un apartado que se indica vincular programación a aula virtual, ¿vale? Es muy sencillo y bueno, se ve con muchísima facilidad. Entonces, lo único que tenéis que hacer es pinchar ahí. Os aparecerían todas las aulas virtuales en las que estáis vosotros con perfil de profesor y tendríais que vincular o seleccionar en este caso pues, el aula virtual que queréis vincular a la programación de aula. Pinchamos en siguiente y en esta pantalla lo que hace la aplicación es comprobar si el alumnado que está en la programación de aula está también en el aula virtual, ¿vale? Si es correcto, nos aparece esta pantalla en color verde y además tenemos una ayuda en la que podemos comprobar si los alumnos que tenemos en la programación de aula, si hay una coincidencia o no, ¿vale? Si no existiese una coincidencia total o fuese parcial, pues nos indicarían, ya veis que tenemos como un montón de etiquetas de ayuda que nos van guiando un poco en el proceso, ¿vale? Es tan sencillo como pinchar en siguiente y nos dice pues, que se va a vincular la programación al aula virtual y nos indica que con la etiqueta de ayuda que para traernos las actividades vamos a tener un nuevo botón que se llama traer del aula virtual que tenemos que pinchar y simplemente veréis que el proceso es muy sencillo, ¿vale? En cuanto confirmamos y finalizamos, ahí está. ¿Vale? Nos aparece aquí un mensaje de que el aula virtual está vinculada correctamente y además se nos muestra en la parte superior derecha pues, el aula virtual que tenemos vinculada, en este caso, a la programación de aula. Vamos a seguir viendo cómo teníamos que hacer para, bueno, un pequeño repaso, ¿vale? Por si, yo sé que esta parte seguro que la tenéis muy trabajada ya, pero cómo añadimos actividades dentro de lo que es la programación de aula. Si os acordáis, tenemos que irnos al detalle de la unidad de programación y añadimos una actividad directamente. Es un proceso muy sencillo, simplemente para recordároslo, ¿vale? Escribiríamos la abreviatura, el orden, que aunque en un principio ahora mismo podamos pensar que es algo que no tiene mucha importancia, más adelante Ricardo os va a explicar cómo, dependiendo de la fórmula que elijamos para realizar el cálculo del criterio, sí puede ser importante establecer un orden u otro, ¿vale? Entonces, pues establecería el título de la actividad. Escribiría los saberes básicos. Recordad que también es obligatorio decidir pues, qué tipo de instrumento de evaluación estoy utilizando. Después, el paso siguiente es editar la selección de criterios. Recordad que en mi caso, como yo en la programación didáctica había seleccionado la media ponderada, me deja seleccionar
los criterios y al mismo tiempo me permite darles un peso, ¿vale? Que podría ser 1, es decir, que todos los criterios valiesen lo mismo dentro del cálculo del valor final del criterio, o podría modificarlo, es decir, si tengo una actividad que creo que es más importante o que trabaja en mayor profundidad ciertos saberes o ciertos criterios, pues podría darle un peso mayor. Entonces, pulsaría en añadir criterios y seleccionaría el alumnado. Recordad que de manera automática me aparece seleccionado todo el alumnado de la programación de aula, pero que si esa actividad está enfocada a 1, 2, 3 o los alumnos que considere, podría poner o quitar los alumnos. Simplemente daría a guardar actividad y como veis, pues tenemos ahí la actividad, ¿vale? Creo que voy a repasar también, que creo que es importante, una parte que, bueno, los que estáis haciendo la formación de los entornos de aprendizaje, tanto en horario, sobre todo los que estáis en el horario de tarde, ya lo habéis visto, los que estáis en horario de mañana, lo veréis en las próximas sesiones, es una parte muy importante saber dónde se califican los criterios de evaluación de las actividades, ¿vale? Tengo un aula de prueba y os voy a mostrar dónde se realiza esta acción. Vale, de manera general, la calificación de los criterios se realiza en el apartado calificaciones. ¿Vale? Luego más adelante veremos que hay un tipo de actividad en la que directamente, si yo quiero calificar la tarea, que es esa actividad, que nos permite en la misma pantalla calificar los criterios, pero de manera general, esa es la única actividad que nos da esa opción. Entonces, de manera general tenemos que acostumbrarnos a ir al apartado de calificaciones y nos va a aparecer el informe calificador, ¿vale? ¿Qué es el informe calificador? Pues es como una especie de libro en la que me aparecen los alumnos del aula con sus datos y demás, y que me aparecen las actividades con sus criterios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se califican? ¿Dónde se califican? Pues aquí. ¿Cómo lo tendría que hacer? Voy a hacerlo con el cuestionario, ¿vale? Tendría que poner activo el modo de edición. Sabéis que cuando yo he configurado el cuestionario, he tenido que seleccionar los criterios que yo iba a calificar dentro de esa actividad y pues me da una nota. Entonces, para que yo realmente se pueda comunicar lo que es el entorno de aprendizaje con el cuaderno, sabéis que teníamos que haber importado los CSV y luego en cada una de las actividades ir seleccionando qué criterios iban a trabajar, ¿vale? Pero en todas las actividades, ya digo, salvo en el caso de la tarea, tengo que calificar los criterios desde esta pantalla. Una vez que tengo el modo de edición activado, lo único que tengo que hacer es ir seleccionando. Veis que en este caso a la izquierda tengo el cuestionario y a la derecha tengo el criterio que yo he vinculado al cuestionario. Lo único que tendría que ir haciendo es seleccionar la calificación del criterio. ¿Vale? He terminado de hacerlo. Un paso muy importante es que me tengo que ir a la izquierda y que tengo que guardar cambios, ¿vale? Si no guardo cambios, realmente lo que estoy haciendo es que lo estoy modificando, pero esto no se queda guardado. Entonces, guardo los cambios y si os fijáis, me vuelvo otra vez al cuestionario, ya aparecen cargados lo que son las calificaciones de los criterios. En el caso de la tarea, que es lo que decíamos antes, es un caso diferente y excepcional dentro de lo que es el aula virtual, ¿vale? Tengo aquí una tarea que os voy a mostrar, que es el único tipo de actividad en la que puedo calificar también desde aquí, pero también puedo hacerlo desde el libro, es decir, desde el libro de calificaciones puedo calificar todas las actividades, pero sí que es cierto que la tarea me da una facilidad, que es que cuando estoy revisando y calificando la tarea, me aparece el desplegable de los criterios, ¿vale? Entonces, bueno, es una duda que muchas veces nos hacéis llegar, que aquí está justo al lado de la calificación, pero en el resto de actividades no. ¿Vale? Entonces, bueno, como habéis visto, hemos calificado los criterios, los tenemos configurados en nuestro libro de calificaciones del entorno de aprendizaje y
Pues, ¿cómo me llevo una tarea ahora a mi cuaderno? Pues es un proceso muy sencillo, ¿vale? Veis que os va a aparecer un botón que pone traer del aula virtual con un birrete que tenemos que pinchar. Me van a aparecer todas las actividades. Yo las de la unidad de programación número 1 las he organizado para tenerlas aquí un poco más fáciles de encontrar. Podéis buscarlas a través de una palabra clave o podéis ordenarlas pues, de manera ascendente o descendente. Entonces, voy a hacer o a enseñaros dos formas diferentes de traerme las actividades, ¿vale? En la primera forma, lo único que voy a hacer es que me voy a traer una. Entonces, selecciono, me van a aparecer todas las tareas, todas las actividades que tengo en el entorno de aprendizaje, selecciono las que me quiero llevar. En este caso voy a hacer una y luego os voy a enseñar cómo se selecciona para traerme, en este caso, que seguro que os es súper útil, traeros todas las que tenéis del primer trimestre, ¿vale? O todas las que vosotros creáis. Recordad que no todas las actividades que se realizan tienen que utilizarse para realizar el cálculo. Puede haber algunas que sean de autoevaluación o, bueno, como vosotros consideréis. Entonces, aquí podéis seleccionar las que os queréis traer. Pinchamos en siguiente. Lo que hace el sistema es que, si os acordáis, cuando nosotros hacíamos las unidades de programación, establecíamos qué criterios se iban a trabajar dentro de esa unidad de programación. Entonces, en este caso, la aplicación lo que hace es verificar que el criterio que yo he puesto en la actividad, en el entorno de aprendizaje, coincide con los criterios que yo tenía en la unidad de programación. Me dice que sí. Además, tengo aquí un botón de ayuda en la que puedo ver el listado y qué criterio, ¿vale? Es decir, teníamos todos estos y en la unidad programática 1, la tarea tiene asignado este criterio que se corresponde con este, con lo cual se puede traer perfectamente. El siguiente paso, pues me dice que complete una serie de datos que la aplicación no trae del entorno de aprendizaje, ¿vale? Entonces, en este caso me pide que complete la abreviatura. Bueno, no voy a ser capaz, ¿no? El instrumento de evaluación, que en mi caso va a ser una revisión de tareas, y simplemente, bueno, puedo cambiar evidentemente la convocatoria como me pasaba antes y le doy a siguiente. ¿Vale? Y esto nos aparece una ayuda que es muy importante y también va a aparecer en otros sitios, que nos dice que recordemos que la comunicación, es decir, la traslación de los datos se realiza desde el aula virtual hacia el cuaderno. No tiene dos direcciones, sino que siempre nos traemos los datos del aula virtual hacia el cuaderno. Entonces, luego más adelante veremos que dentro del cuaderno todas las actividades que nos vamos a traer desde el entorno de aprendizaje no las vamos a poder modificar ahí, sino que las vamos a tener que modificar dentro del entorno y luego actualizarlas o, bueno, sí, sobre todo actualizarlas, ¿vale? Que es el método más sencillo. Último paso para traérmela, simplemente confirmar y finalizar. Y como veis, en mi caso, ya me aparece la tarea, me la ha trasladado y en el título me aparece el birrete para diferenciarlas de las demás y decirme que es una tarea que viene del entorno de aprendizaje. Me dice también si está calificada y en mi caso está calificada parcialmente, que luego veremos cuál es el motivo, ¿vale? A estas alturas del trimestre, ¿qué me va a pasar? Pues que me voy a querer traer más de una actividad. Entonces, el proceso es el mismo, ¿vale? Pincho en traer del aula virtual, voy a volver a cogerme las de la unidad de programación número 1 y me las voy a intentar traer todas. ¿Vale? Me voy a traer una lección, un H5P, un cuestionario y un chat. Le voy a dar a siguiente. ¿Qué me pasa aquí? ¿Vale? Yo he seleccionado, en este caso, 4 actividades y me dice que tengo una coincidencia parcial. ¿Qué quiere decir esto? Pues me dice que hay un tipo de actividad que no puede ser importada, ¿vale? Entonces, puedo entrar dentro del listado de comprobación de criterios y me dice que la H5P no tengo problemas, que la lección no tiene problemas, que el chat no tiene problemas, pero sin embargo el cuestionario me está diciendo que no me la puede traer porque tiene asociado un criterio, ¿vale? Que no está dentro de la unidad de programación número 1, ¿vale? Luego veremos si me he equivocado, cómo podría solucionar este problema. Entonces, en principio me puedo traer de las 4 actividades 3.
¿Cómo haría? Pincharía en siguiente y si os fijáis, aquí me aparecen las 3 actividades, la H5P, la lección y el chat, en un menú que se puede abrir y cerrar, ¿vale? Se puede colapsar. Lo mismo que me pasaba cuando me traía solo una actividad, tendría que poner la abreviatura, el instrumento, ¿vale? Yo qué sé, pues por ejemplo, que sea autoevaluación. Veis que cuando ya completo los campos que son obligatorios y me aparece como completado, me abriría la lección, pues pondría, por ejemplo, revisión de tareas, del chat, pues técnicas de observación y ya tendría mis 3 actividades completadas. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pincharía en siguiente. Lo mismo que me pasaba antes, me da una información y me dice si quiero confirmar que me quiero traer las actividades que tengo del entorno de aprendizaje. Lo único que tendría que hacer es confirmar y finalizar. Y como podéis observar, me ha traído todas las actividades que me faltaban, bueno, las que he seleccionado, la H5P, la lección y el chat. ¿Vale? Como veis es muy sencillo, ¿eh? Y además la opción de seleccionar varias actividades a la vez me permite traérmelas de una manera más o menos rápida, ¿vale? Si os acordáis, lo que me acaba de pasar es que yo había intentado traerme una actividad, que puede ser el cuestionario, la que fuese, y por lo que sea, me he equivocado, ¿vale? Yo quería haberla utilizado para la unidad de programación número 1, pero me he equivocado con el criterio y he puesto uno que no corresponde. ¿Cómo tendría que hacer esto? Pues si os fijáis, lo que tengo que hacer es meterme dentro del aula virtual donde tengo que hacer esa modificación, me voy a calificaciones y en este caso voy a cerrar el índice, me tendría que ir al desplegable y seleccionar configuración de calificaciones, ¿vale? Lo que vosotros nos contáis o nos habéis transmitido muchas veces es que me voy a ir para atrás, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que pasa. Por ejemplo, en la tarea glosario, ¿vale? Cuando yo la configuré, imaginaos que yo me he equivocado, ¿vale? He puesto 2 criterios de evaluación, he puesto de la competencia específica 1 el criterio 3 y de la competencia específica 1 el criterio 4 y me he equivocado, quiero quitar uno. Y cuando voy a la configuración de la actividad, pues no lo puedo realizar. Entonces, ¿dónde tendría que hacerlo? Donde os estaba comentando antes, ¿vale? Me tengo que ir a las calificaciones. Dentro de las calificaciones tendría que seleccionar, pinchar este desplegable que parece que está ahí un poco escondido e irme a la configuración de las calificaciones. Y si os fijáis, si busco el glosario, que lo tengo justamente aquí, ¿vale? Tengo sus 2 criterios. ¿Cuál quiero eliminar? Pues en este caso, pues por ejemplo, el criterio 4. Simplemente pincharía en editar y borrar. Me pide que confirme si realmente quiero borrar ese criterio, le daría que sí. Y ya está, ¿vale? Ya se realizaría el borrado. Si os fijáis, si me vuelvo a ir otra vez al informe calificador y me busco el glosario, ahora solo me aparece el criterio número 3, ¿vale? ¿Qué me puede pasar? Que he importado una tarea del aula virtual y por lo que sea, pues he hecho una serie de modificaciones, por ejemplo, en un alumno, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un alumno, por ejemplo, yo he pedido que se me entregue una tarea y un alumno, por lo que sea, pues no me la ha entregado, pero me la ha entregado un poco más tarde y yo he decidido recogérsela y tenérsela en cuenta.
¿Vale? Entonces, cuando no están entregadas todas cuando no están calificados todos los estudiantes dentro de una actividad, si os fijáis, en la parte de calificada me aparece parcialmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para añadir esa calificación de esa entrega que ha hecho el alumno más tarde y que yo he decidido recoger? Pues tendría que irme. Sigo dentro del libro, ¿vale? O sea, dentro del informe calificador. Me voy, en este caso, si os fijáis, en la tarea que tengo de la unidad de programación número 1, la alumna Raquel Arias no me había entregado nada, ¿vale? Entonces, si por lo que sea me entrega la tarea, lo que tengo que hacer es califico el criterio. Recordad que esta calificación de la tarea de cualquier actividad que puede ser numérica o puede ser a través de una escala, no es la que se traslada al cuaderno, ¿vale? La calificación que se traslada es la calificación del criterio. Entonces, tendría que calificar el criterio, en este caso yo lo calificaría con un conseguido, guardaría los cambios, ¿vale? Como podéis ver, se me ha guardado aquí. Y me iría a la parte de la programación de aula. La tarea que la tengo aquí, si os fijáis, estaba calificada parcialmente porque había alumnos que no me habían realizado la entrega. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que se me actualicen las calificaciones de los criterios? Pues tengo que pinchar en este icono, ¿vale? Que se denomina actualizar actividad. Simplemente pincharía aquí. Me dice, ¿has seleccionado algunas actividades asociadas a la convocatoria de evaluación cuyo periodo final? Bueno, me pone una ayuda, ¿vale? Si se actualizan las calificaciones pueden afectar a los cálculos. Yo estoy segura de que la quiero recoger, entonces pulsaría en aceptar. Se me están actualizando los datos. Y si os fijáis, como era solo esa alumna que me quedaba por calificar, ahora ya me aparece que la actividad tarea que me estoy trayendo del aula virtual ya la tengo calificada totalmente. ¿Vale? Tengo que hacer esto de uno en uno si, por ejemplo, yo que sé, una alumna, pues eso, yo he decidido que me volviese a entregar las actividades y recogérselas. ¿Tengo que ir haciendo este proceso una a una? No, ¿vale? Tengo una ayuda en el margen izquierdo que me permite, si os fijáis, seleccionar todas las actividades o ir seleccionando, pues por ejemplo, le voy a recoger la tarea y la lección. Selecciono 2 actividades a la vez y lo único que tengo que hacer es pinchar en el botón que tenemos en la parte superior como podéis ver aquí, que me dice actualizar todos los datos de las actividades del aula virtual. Pincharía en ese botón y al aceptar, pues me realizaría una actualización de las calificaciones, ¿vale? De las calificaciones, de los criterios, de toda la información que viene de allí. ¿Vale? Como no las he modificado, se han quedado igual, pero si las hubiese modificado antes a través del informe calificador y me las hubiese traído para aquí, todas estas actividades se hubiesen modificado. Además, tenemos otro icono, otro botón, que es el que tiene forma de ojo, que me permite modificar o actualizar los datos de la actividad. Voy a entrar para que veáis cuáles son los datos que me permite modificar. En este caso, me permitiría modificar la abreviatura, el orden, el título y toda la parte, digamos, que es configurable dentro del cuaderno, ¿vale? Ahora os lo explicará Ricardo con más detalle, pero el orden puede ser algo muy importante cuando, por ejemplo, hemos seleccionado que dentro de un criterio la fórmula de cálculo es el último valor. Entonces, el último valor pues va a coger las de la última actividad, es decir, la que esté puesta como última actividad, ¿vale? Entonces, puede ser muy importante y puede ser pues un dato muy necesario para cambiar aquí, ¿vale? Si aquí por lo que sea quisiese cambiar el orden y esta actividad pues quisiese ponerla como número 6, la modificaría y me la pondría al final, ¿vale? Podría cambiar, pues eso, ciertos datos que vienen desde aquí. Simplemente en la calificación de las actividades, enseñaros que desde aquí, si yo me selecciono mi materia, ¿vale?
Aquí puedo ver todas las actividades con sus calificaciones y podéis ver que todas las actividades, lo que os decía antes, que vienen del entorno de aprendizaje, se traen la calificación de allí y no son editables, ¿vale? Es decir, si yo aquí me he equivocado o hay algún error, tendría que modificarlas en el aula virtual y luego actualizarlas como hemos visto antes, ¿vale? A través del icono que es como un círculo de flechas. Sin embargo, todas las actividades que yo creo directamente dentro de la programación de aula, las puedo calificar desde aquí, ¿vale? Y por mi parte, yo creo que ya no mucho más. Yo creo que Ricardo ahora va a seguir explicándoos cómo se realiza este proceso de calificación y de resultado de los criterios y nada, hablemos y nos vemos ahora en un rato para cualquier duda. Muy bien, Raquel, muchas gracias por tu explicación tan detallada y concisa. Pues voy a enlazar justamente con lo que tú has dejado. Bien, me he centrado inicialmente en cómo preparar al alumnado con desfase curricular. Raquel ha comentado cómo evaluar ya las actividades de las programaciones de aula dentro del entorno de aprendizaje, aunque ha mostrado al final cómo se hace en aquellas actividades que están dentro del cuaderno, pero yo voy a seguir. Estoy con un profesor ficticio que es tutor de un grupo de alumnos de sexto, que tiene unas programaciones de aula. Entonces, pues vamos a mostrar esa pantalla de calificación de actividades enlazando con lo que ha comentado Raquel. Bueno, pues estos son datos que el profesor ha ido recogiendo a lo largo de la evaluación, haciendo, nunca mejor dicho, la evaluación continua a lo largo del trimestre, ha ido reflejando los datos a sus alumnos y alumnas. Bien, o han venido, en el caso de que está utilizando el entorno de aprendizaje, en cuyo caso la actividad tendría el birrete, en este ejemplo que tengo yo no es el caso, pero vendrían las actividades sin posibilidad de edición, es decir, sin el botón en forma de lápiz. Bien, pues os estáis preguntando, y ya para iniciar un poco todo aquello que nos habéis preguntado mucho, y esto cómo repercute luego los resultados, pues bueno, por ir haciendo algo de introducción, pues veis que cuando se evalúan los criterios, para el nivel de logro del criterio lo estamos reflejando. Cuando no hay nada, aún no lo he calificado o he calificado algo y lo quiero dejar en blanco, se elige el guión, que a veces os puede entrar esa duda. Los dos criterios que aparecen, perdón, las dos valoraciones que aparecen en rojo, no iniciado y en proceso, se refieren a que no ha llegado al nivel suficiente para que se pueda considerar conseguido en lo básico el criterio de evaluación. El más bajo es no iniciado, es decir, que se ha trabajado ya, se han hecho actividades, pero el alumno está en la situación de que no se ha iniciado en la consecución del criterio. En proceso es el siguiente, pero no llega a lo básico. El conseguido es la consecución en su forma básica del criterio de evaluación. El conseguido de forma relevante, pues ya está en una buena situación de consecución, y el conseguido de forma excelente es el máximo que podemos dar en la consideración de que el alumno ha llegado al logro del criterio de evaluación. ¿Vale? Entonces, fijaos, las dos que están en rojo significa que el alumno no ha llegado al nivel suficiente de la consecución del criterio, ¿vale? Bien, pues lo siguiente que tenéis que tener en cuenta es que ya sabéis, pero os lo recuerdo, es pues que tenéis ayudas para que si os ponéis encima de un criterio os dice cuál es su texto y os dice el peso que lo habéis dado al elaborar la programación de aula, el peso que habéis dado a la actividad en el caso de que hayáis definido el criterio en la programación didáctica como que se va a calcular de forma global como media ponderada. En el caso de que no hubieseis definido en la programación didáctica que el criterio se calculará de forma global como media ponderada, pues no habrá peso.
Y el código este, que se hace por actividades, saldrá en gris cuando no haya ninguna calificación del criterio, en ámbar cuando se ha empezado a evaluar, pero no todos los alumnos ni todos los criterios están, y pasaría a verde en el momento que la actividad ya está evaluada en su totalidad. Bien, asimismo tenéis ayudas como si yo pincho en una actividad se está recargando la pantalla esa sola, ahora lo veréis cuando aparezca, ¿veis? Y yo puedo volver, veis que tenía 2 actividades, he dejado una porque he pinchado simplemente en su nombre, en el nombre de la actividad. Si yo vuelvo, me vuelven a aparecer las 2 con las que yo accedí a esta pantalla. O en el momento que tengamos alguna en verde, es decir, totalmente evaluada, yo con este check podría ocultar las que están ya totalmente calificadas para que la pantalla vaya siendo un poquito más limpia. Bien, pues esto estoy seguro que estáis acostumbrados a hacerlo porque habéis ido reflejando ya programaciones de aula, actividades dentro de las programaciones de aula y habéis ido calificando o evaluando a vuestros alumnos. Bien, pues vamos a esto que estoy seguro de que estabais deseando ver, que es la valoración de criterios. Es decir, ¿qué resultados vamos obteniendo? Bueno, pues seleccionamos las áreas o materias que tengamos. En el caso de que tengamos algún alumno con un nivel curricular diferente al de la matrícula y hemos creado ya la programación de aula, nos indicará aquí que si vamos a evaluar a unos o a otros y los grupos que tengamos. Y fijaos lo que aparece aquí. Entonces aquí llamo en primer lugar la atención vuestra para que veáis lo que vamos a mostrar. Aquí aparecen las convocatorias de evaluación que sabemos, que conocemos todos, la primera evaluación, la segunda evaluación, final, es decir, la de resultados trimestrales o la de final de curso, pero aparece algo en lo que tenéis que fijar vuestra atención, que es cálculo actual. Eso significa mostrar cómo va el alumno según se va evaluando, qué resultados va obteniendo. Es al primer sitio donde tenemos que ir para ver esa situación. No es una convocatoria como tal, lo hemos ubicado ahí, en ese desplegable de convocatorias, pero en sí mismo no hay una convocatoria que se llame así. Es lo que muestra en tiempo real la situación de nuestro alumnado. ¿Y esto cómo se rellena? Pues porque el sistema lo va calculando. Según vais reflejando la evaluación de las actividades, el sistema esto lo va actualizando directamente con aquellos criterios que habéis ido evaluando, se van calculando los resultados o el nivel de adquisición de las competencias específicas y el resultado del área o materia en función de la enseñanza, ¿vale? Digo en función de la enseñanza porque en infantil, en educación infantil, no hay un resultado de área, con lo cual en educación infantil esta primera fila no está, pero sí está en primaria. Eso y en bachillerato. En bachillerato las notas son numéricas, darán los resultados de 0 a 10. Y asimismo, los criterios en bachillerato se refleja el nivel de logro también de la misma forma, de forma numérica, con lo cual en bachillerato parece que todos os parece un poquito más sencillo de comprender, pero ahora lo vamos a explicar de forma muy sencilla. Fijaos que esta pantalla, cuando está en cálculo actual, no me deja, ¿veis? Si pincho, no puedo poner la nota a un criterio. No, porque esto es el cálculo de lo que yo llevo evaluado. ¿Y cómo se va calculando el criterio? Según habéis indicado en la programación didáctica. En cada criterio, fijaos, en este caso se indicó en la programación didáctica que se va a calcular como media ponderada y además con la ponderación que sale después, esa es para la competencia, ¿vale? Entonces, el método de cálculo
y el peso para la competencia. Entonces, aquí yo no puedo editar, lo podré editar antes de dar los resultados del alumno, pero no en la pantalla de tiempo real, ahora lo veréis. Entonces, aquí me vais saliendo, en el momento que tenga algún criterio de la competencia evaluado, se calcula el nivel de adquisición de la competencia. ¿Lo veis? Vamos a ver si tenemos alguno con varios. ¿Veis? Bien. Resultados de la materia, de la misma forma, recordad. Y ahora os vamos a decir cómo se calcula dentro de la herramienta que tenemos en Educamos TLM. Estoy plegando todas las competencias específicas en esta pantalla. Estoy en tiempo real, en el cálculo actual, para que veáis lo que influye para calcular el resultado de cada área o materia. Influye las competencias específicas, solo las evaluadas. Entonces, fijaos un poco en este ejemplo la coherencia de lo que se muestra aquí. Este alumno pues tiene 4 Cs y 2 EPs. El resultado global de la materia hasta ahora es suficiente, pero a la vez tenemos alumnos que tienen relevante excelente, conseguido y todo relevante, le da un resultado de notable, etcétera, etcétera. Podéis pensar, hay algunos para los que no se ha calculado. Bien, esto me sirve para explicar algo y para que comprendáis lo que os voy a comentar ahora. Esta pantalla que presenta el resultado global del criterio, la competencia específica y la materia, se ha creado después de que vosotros hayáis empezado a evaluar las actividades del aula. Entonces, quiere decir que hemos tenido que hacer un proceso que se está ahora mismo en ejecución para obtener estos resultados que aquí se presentan, que coja todo lo que hayáis vosotros evaluado en las actividades y está haciendo los cálculos. Es un proceso que tiene que ejecutarse repetidamente porque mientras empieza a ejecutarse, si tiene un tiempo de duración que pueden ser horas, vosotros seguís evaluando. Entonces hay que volver a ejecutarlo. Entonces estamos casi a punto de tener ya todos los resultados y que es en un entorno que tenemos de prueba, pues no había acabado en el momento en que yo estoy viendo esto y se ven que algunas materias, algunos alumnos no tienen el resultado de la materia. ¿Me podría pasar eso a mí a partir de mañana que lo vais a tener? Pudiera ser. Pero como digo, se va a ir corrigiendo en los próximos, se va a ir ejecutando. Esperemos que esta noche se ejecute la mayoría de lo que aún queda, pero tenéis una solución muy sencilla. Es decir, fijaos, este alumno, Checa López, ¿por qué no tiene el resultado de la materia? Bueno, pues porque ese proceso interno aún no ha llegado y porque yo evalué antes de tener esta pantalla. Pero ¿cómo hago que aparezca? Bueno, pues muy sencillo. Fijaos, el criterio 331. Pues, por ejemplo, me voy a mirar la calificación de las actividades de lengua de sexto para el alumno Checa. No sé si he pillado alguno, pero me da igual, el alumno Checa. El alumno Checa está aquí y yo con que varíe, imaginamos que varío cualquier, aquí tiene una C, le cambio una E y ahora le vuelvo a dejar en C, para que, lo que tenía, digo, simplemente para que recalcule. Si nos vamos a la valoración de criterios para lengua, en sexto, cálculo actual, es decir, lo que hay en tiempo real, pues veis, el alumno era este.
ya ha calculado el sistema porque he hecho un movimiento en el cálculo en la evaluación de las actividades y lo va haciendo en tiempo real. Desde el momento en que esto aparezca en el sistema, mañana a primera hora, lo que vosotros vayáis evaluando automáticamente viene esta pantalla ya como cálculo global. ¿Vale? Entonces, fijaos, este alumno le sale un bien en la materia hasta el momento. Esto se va modificando en tiempo real según vais evaluando actividades de la programación de aula. ¿Vale? Bien, pues siguiente cuestión. Como digo, esto muestra la situación en tiempo real de la evaluación que os puede servir en un momento dado, a mitad de trimestre, por si tenéis que dar información en una tutoría, ¿cómo va actualmente un alumno o alumna? Bueno, pues tenéis también aquí posibilidad de sacar un informe de seguimiento de la evaluación. Generar PDFs, esto ya lo conocíais, que es simplemente que muestra a un PDF lo que se ve en la pantalla, en esta pantalla, pero en el informe de seguimiento de la evaluación es un documento que muestra la situación de los alumnos que queráis, por si tenéis que dar información en una tutoría, por si os resulta más cómodo analizarlo para un determinado momento, y aquí está el informe. ¿Vale? El informe que lo veis y es simplemente para cada alumno, refleja, pero en modo de cuadrícula, para cada competencia específica y criterio evaluado, cómo está la situación. ¿Sí? Bien, pues más cuestiones que tenéis que tener en cuenta. Como digo, importantísimo, lo remarco muchísimo. Estamos en la pantalla cálculo actual de la valoración de criterios, que muestra la situación en tiempo real. Es decir, que si yo modifico una calificación y vengo aquí, va a variar probablemente, si he modificado lo suficiente para que tenga influencia, va a variar los resultados globales. Pero llega el momento de las informaciones trimestrales, es decir, de la primera evaluación, de la segunda o de la convocatoria final. ¿Qué tengo que hacer? Pues cuando yo considere que ya he finalizado la evaluación de todas las actividades, bueno, lo puedo ir trasladando según me parezca, pero cuando he finalizado las actividades de la primera evaluación, yo digo trasladar el cálculo a la convocatoria para que se me quede una foto del resultado que lleva el alumno en la primera evaluación en este caso. Entonces, esto es simplemente muestra una pantalla donde aquellas convocatorias que estén bloqueadas en gestión educativa Delfos, cuidado el equipo directivo, que es el que maneja la apertura y cierre de las convocatorias, no podré seleccionar aquellas convocatorias que están bloqueadas, ¿vale? Para asegurar un poco que el equipo directivo pues un poco marque los tiempos de gestión del centro en la evaluación. Entonces, como yo tengo allí la evaluación primera abierta, lo puedo asociar, se me pone aquí el tic y acepto. Entonces, lo está haciendo el sistema y cuando finalice muestra aquí abajo, veis, notas trasladadas con éxito. ¿Eso qué significa? Bueno, esto significa que si yo me vengo a la primera evaluación en esta misma pantalla, lo que me muestra es cómo que se ha guardado para el alumno para la primera evaluación eso que yo estaba viendo en ese instante en la pantalla convocatoria actual, es decir, lo que había en tiempo real. ¿Esto de aquí, según vaya evaluando, se va a cambiar? No. Mientras no haga yo un traslado y la convocatoria de evaluación esté abierta, ¿vale? Entonces, hay aquí un resultado con el que tengo dudas. ¿Puedo editarlo? Sí, pero se pueden editar los criterios de evaluación. Es decir, en las convocatorias de evaluación ya marcadas, primera evaluación, yo puedo editar un criterio el que quiera, ¿vale? Por si me repienso lo que sea, pues lo puedo editar tranquilamente.
y el sistema automáticamente, como veis, va calculando lo que corresponde a las competencias específicas y el resultado de la materia. Y esto, digamos que es la foto, en este caso que yo he modificado 2 o 3 valoraciones de criterios, la foto que quiero que se quede para la primera evaluación. Entonces, ¿ya he acabado de hacer todo el procedimiento? No, aún no. Aquí tendría para analizar cuál es la situación. Si quiero desde aquí, puedo emitir el informe competencial con la foto de la primera evaluación. Un informe competencial que saldría por alumno, competencias específicas y criterios evaluados, pero para la primera evaluación, porque lo llamo cuando tengo seleccionado primera evaluación. ¿Y qué tengo que hacer ya para pasar los resultados de las materias al acta de evaluación tradicional, que es un documento que recoge la orden de evaluación correspondiente de cada etapa, excepto en infantil? Pues muy simple. Esto ya lo vimos, era la situación que vimos en junio del año pasado para la final. Es la opción trasladar al acta de evaluación. Como es al acta de evaluación, allí se reflejan resultados de materias o áreas, tanto en bachillerato como en ESO, como en primaria. Entonces, lo trasladamos, nos avisa de que se va a hacer el traslado. Notas trasladadas con éxito, nos avisa, se vuelve a recargar. ¿Y dónde están esas notas de materia, esos resultados de la materia que he trasladado a lo que hemos llamado trasladar al acta? Bueno, pues si recordáis, en junio os indicamos que había una opción que era convocatorias de evaluación dentro del escritorio. Había que estar volviendo al escritorio y llamar a convocatorias de evaluación. Pues tenemos integrado aquí la llamada a convocatorias de evaluación desde la propia herramienta de evaluación, desde el propio cuaderno de evaluación, para que sea más cómodo. Entonces vamos a convocatorias de evaluación. Perdonad que me ha sacado porque a veces pierdo la sesión al estar mucho tiempo. Voy a volver a entrar, pero... Y aquí estoy, ¿vale? Me ha traído a convocatorias de la evaluación, y entonces, como el profesor que yo tengo de ejemplo es un tutor del grupo sexto B, pues podría sacar los resultados de la materia que yo tenga en mi horario. Puedo presentar varias si quiero, o como tutor de mi grupo de tutoría. Fijaos que se os muestra al lado del nombre de cada unidad el estado de la convocatoria primera, en este caso, en gestión educativa. Mientras esté abierta, yo podré allí editar todavía aún esos resultados. Le damos a siguiente, nos avisa de que... Bien, entonces, fijaos, aquí está lo que he trasladado, que era de lengua. Según vayan el resto de profesores o yo con mis materias haciendo el traslado, va a ir apareciendo aquí. Entonces, os recuerdo lo que decíamos, porque esta pantalla ya la teníamos en el mes de junio del curso pasado. Esta columna que tiene encima un icono en forma de calculadora es lo que se ha calculado en la parte del cuaderno de evaluación. Y yo puedo decir, pues vale, pues trasládamelo. Yo puedo marcar a todos los alumnos o alumnos de forma individual, como quiera, y decir desde aquí, pasar resultado calculado. ¿A dónde se pasa? A la columna de la derecha, el que tiene la cabecera como un tic, y esto sí que es lo que va al acta de evaluación, pero yo aquí puedo, si quiero, hacer alguna reconsideración, es decir, modificar el resultado si lo considero conveniente. ¿Vale? Pues esto es ese flujo que hay que tener en cuenta y que nos da la facilidad de
que desde aquí vamos a tener los resultados ya de cada área o materia y con un simple clic, como habéis visto, con un simple clic yo pasaré el resultado a lo que va a ir al acta ya de forma definitiva. Que algo me lo repienso, lo edito. Esto de aquí, es decir, lo que está debajo de la columna de la calculadora no se puede editar porque es el cálculo que viene del cuaderno. Bien, pues desde aquí, ¿qué puedo hacer? Pues facilidades, ocultar el resultado de calculado, para que se vea más limpia la pantalla, o mostrarlo. Si la convocatoria está en estado bloqueada o cerrada, en el caso de que sea una final, y está abierta, no vamos a poder hacer el paso al resultado. Es decir, que si esto estuviese aquí bloqueada, nunca me va a salir la columna del cálculo. ¿Vale? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, ni los profesores podrán editar, claro. Entonces, equipo directivo, tenéis que gestionar bien la situación de los estados de abierta o cerrada la convocatoria. Bien, más facilidades que hemos aportado al cuaderno. Aquellos profesores y profesoras que seáis tutores de un grupo de alumnos, tendréis aquí la posibilidad de emitir los informes de evaluación trimestral, lo que habitualmente se conoce como los boletines trimestrales o de final de curso. ¿Vale? Entonces, desde aquí se podrán emitir. No se han quitado de gestión educativa, allí siguen, pero allí solo estaban con posibilidad de emitirlos desde la dirección o el perfil administración de las secretarías de los SIES. Pero aquí lo va a poder emitir también, si lo consideráis oportuno su uso, el profesor o profesora tutor del grupo. ¿Vale? Entonces, recordad, lo voy a repasar otra vez, ¿vale? Si estamos en valoración de criterios, voy a ver la situación en tiempo real, con cálculo actual, de la materia que sea, donde se me va a ir mostrando el resultado global del criterio que llevo hasta ese momento, el resultado de la competencia específica y el resultado de la materia, lo que va calculando en tiempo real. Para fijarlo, una foto en cada convocatoria, tengo que hacer el traslado a convocatoria de estos cálculos. Desde aquí mismo me voy a esa convocatoria y si ya lo tengo decidido, no considero que no quiero modificar nada, pues lo traslado al acta. ¿Vale? Y ya en el acta también estamos dando toda la flexibilidad posible, posibilidad de editar el resultado de la materia. Y vuelvo a repetir, ojo con las convocatorias, que solamente el profesorado puede editar los resultados de aquí ya de las materias siempre que esté en estado abierta. Lo mismo que el traslado de la situación en tiempo real a la situación de una convocatoria solo se puede hacer si la convocatoria está abierta. Si está en otro estado, bloqueada o cerrada, no se puede hacer ese traslado. Y los informes de evaluación que están aquí. Bien, pero vamos ahora a ver cómo se calcula todo esto, que seguro que os lo estáis preguntando, pero antes de nada me gustaría que vieseis, que fijaseis un poco algunos elementos que nos van a salir de la programación didáctica, ¿vale? Entonces quiero que lo tengáis, vamos a ver, por ejemplo, lengua, da igual. Vamos a ver. A ver, Mosa. Una programación didáctica. Si veis, la programación didáctica tenía competencias específicas donde se establecieron unos pesos de contribución a la materia. Tiene criterios de evaluación donde para cada competencia específica se define un peso para calcular el resultado o el nivel de adquisición de la competencia específica en función de sus criterios. Y se ha definido en la programación didáctica cómo voy a sacar el resultado del criterio de evaluación. ¿Vale? Bien, pues voy a presentar ahora, voy a salirme de la aplicación y voy a compartir ahora mismo
una pequeña presentación para explicar cómo se obtienen todos esos resultados, ¿vale? Bien, pues detengo un poco el compartir y voy a compartir, como digo, la presentación. Bueno, pues fijaos. Lo primero que vamos a indicar es cómo se obtiene el nivel de adquisición de cada competencia específica de vuestras materias o áreas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues quien alimenta esa competencia específica son sus criterios, sus propios criterios de evaluación. Pero ojo, los que se hayan evaluado hasta ese momento, los no evaluados no intervienen y aquello que es evaluado se considera el 100%. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues al final hay que hacer un cálculo. Entonces, para obtener el nivel Ricardo, perdona. Sí, sí. Es que se está viendo la pantalla en modo moderador, no se está viendo en grande. A ver si puedes cambiar la visualización. Ay, perdón, sí, es que me he ido de pantalla. ¿Ahora? Ahora ya sí, vale. No, seguimos viendo el modo moderador. Ay, perdón, es que se cambia según la cambio. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿vale? Ahora No. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, Gracias. perfecto, vale, muy bien. Bueno, pues comienzo. Vamos a ver, en primer lugar, cómo obtiene el sistema en la propuesta que nosotros hacemos en el cuaderno de evaluación, cómo obtiene el sistema el nivel de adquisición de cada competencia específica. Decía que solo con sus criterios de evaluación, los que pertenecen, los que están relacionados como suyos dentro de la competencia específica. Entonces, lo que hacemos es que el valor del criterio que hemos asignado, que ha obtenido el sistema en función del cálculo, el resultado global del criterio, tiene al final desde NI, no iniciado, en proceso, conseguido, relevante y excelente. Y les asignamos un número del 1 al 5 a cada uno de ellos. ¿Qué fórmula hay que aplicar? Pues muy sencillo, una media ponderada, según hayamos indicado en la programación didáctica, son sus pesos, los pesos indicados a cada criterio dentro de la competencia específica. Los no evaluados no se tienen en cuenta y lo que se haya evaluado se considera al 100%. Entonces, de aplicar esa fórmula, el sistema lo que hace es lo siguiente. La competencia específica ha obtenido un número al hacer esta fórmula, la V que estoy llamando, y en función del valor obtenido, pues como la competencia específica también se expresa en los términos desde no iniciado hasta excelente, pues hacemos este encaje. Para valores obtenidos inferiores a 1,5 lo asociamos al NI. Cuando está ese valor entre 1,5 y 2,5 en proceso, entre 2,5 y 3,5 conseguido, entre 3,5 y 4,5 relevante y entre mayor o igual o entre 4,5 y 5 excelente. Entonces, fijaos que la competencia específica, como habéis visto en la pantalla de valoración de criterios, se expresa en estos términos y se saca de esta forma, ¿vale? Con los criterios de evaluación que tenga ahí ya en esa pantalla de valoración de criterios actual, ¿vale? Bien, pues esto es cómo se obtiene cada competencia específica. ¿Cómo se obtiene la materia, el resultado de la materia? Bueno, esto aplica a primaria y eso lo que voy a indicar aquí. ¿Por qué? Porque en bachillerato el resultado de la materia se da en valor numérico de 0 a 10 y tanto los criterios de evaluación como las competencias específicas se califican con esa misma escala de 0 a 10, con lo cual es solamente hay que ir aplicando las medias ponderadas según la ponderación de la competencia, de las competencias y de los criterios. En infantil no hay resultado de materia, ¿vale? Entonces, por eso solo se aplica a primaria eso. Pero, ¿cómo se calcula el resultado de la materia?
Pues solo, como he reflejado antes cuando estaba en la pantalla, en función de sus competencias específicas, las que tenga. Pero las evaluadas, las que aún no han sido evaluadas, no intervienen y aquello que está evaluado es el 100%. Es decir, que todo alumno en cualquier momento puede tener la calificación máxima. Lo no evaluado no resta ni quita ni nada, no penaliza nada. Entonces, como estamos acostumbrados a ver los resultados de la materia y a pensar, aunque sea de forma cualitativa, de insuficiente a sobresaliente, siempre tenemos en mente, y por la relación con el bachillerato y en otros momentos de la evaluación, los resultados de 1 a 10 y también por coherencia entre los resultados que se obtienen en las competencias y el resultado de la materia, hemos llegado a la conclusión, después de hacer muchas pruebas con diferentes transformaciones, que la forma más coherente y que mejor se entiende a los que venimos del mundo docente es hacer esta transformación, que es lo que está haciendo el sistema. Es decir, el resultado de la competencia específica primero se transforma internamente a, no iniciado, un valor de 1,5 fijo, no es un intervalo. En proceso se transforma internamente a 3,5, el conseguido a 5,5, relevante 7,5 y excelente 9,5. Con esos valores que tenga cada alumno en esas competencias específicas se calcula la media ponderada. ¿Cuáles son los pesos de la media ponderada? Lo que en la programación didáctica se indicó que pesaba el porcentaje que tenía cada competencia específica. Lo no evaluado no interviene, como siempre, y lo evaluado se convierte en el 100%. Y el resultado que se obtiene de hacer esta fórmula, de esa media ponderada, ¿cómo se traslada al insuficiente, al sobresaliente, etcétera? Pues muy sencillo, el resultado que salga es, si es inferior a 4,75 es insuficiente. Si el resultado que ha salido está entre 4,75 y 5,75 es el suficiente. Entre 5,75 y 6,75 es el bien, entre 6,75 y el 8,75 es el notable y mayor de 8,75, que podría ser hasta 10, pues sobresaliente. Bien, pero ojo, que esta tabla de la derecha es la materia, el resultado, que hay que expresarlo según la orden de evaluación en los términos de insuficiente a sobresaliente. Y eso es lo que el sistema muestra. Aunque internamente tiene que hacer cálculos para facilitaros la labor y que no tengáis que calcular vosotros. Y estamos haciendo este cálculo internamente en el sistema. Esto es la calificación de la materia, que no tiene correspondencia con el nivel de adquisición de la competencia específica, que son valores fijos. Entonces, todo esto lo hace el sistema por debajo. Entonces, cuando veáis esos resultados que van variando, se está aplicando lo que aquí tenéis indicado. El criterio global, es decir, cuando estoy en la pantalla de valoración de criterios en tiempo real o en la primera evaluación, ¿cómo se ha llegado a ese valor que hay en ese momento en cada criterio? Que yo lo puedo haber evaluado varias veces en diferentes actividades. Pues como aquí digo, es decir, el criterio número X, el que sea, este resultado global de ese criterio X que doy o en la primera evaluación o en la segunda o en la convocatoria final, que en la programación didáctica lo podremos haber indicado que se va a calcular como media aritmética o media ponderada o valor máximo o moda o último valor. Pues se cogerán las distintas calificaciones que tiene ese criterio X, criterio 1. Pues cojo los distintos valores que tiene el criterio 1 en las diferentes actividades que lo haya incluido. Si solo hay uno, es decir, si solo he utilizado el criterio en uno en una actividad, pues ya tengo el resultado global, que va a ser ese. Pero si lo he evaluado en varios momentos, en varias actividades, ese criterio, pues ¿qué se hace? Pues como hemos dicho antes, se hace esta transformación numérica, el NI un 1, el proceso 2, etcétera, hasta excelente un 5. Y luego, para sacar el resultado global del criterio en cada momento, pues se hace bien la media aritmética o bien la media ponderada, lo que indicasteis en la programación didáctica para ese criterio,
Si es media ponderada, ¿con qué pesos? Con los pesos que habéis puesto al definir la actividad. Al definir la actividad asociabais criterios de evaluación y había en la parte de la derecha un cuadrito para poner el peso numéricamente. Bueno, pues los pesos serían esos. Aquello que no se ha evaluado no interviene, ¿vale? Como siempre. Entonces, el resultado que dé la aplicación de esto, en el caso de haber definido media aritmética o ponderada, sale un valor que se redondea, saldrá un valor entre 1 y 5, evidentemente, que se redondea al que corresponda y el criterio global vuelve a tener esta misma escala. ¿Qué pasa si he elegido otros métodos de cálculo del criterio? Es decir, si he elegido el último valor, que Raquel lo remarcó muy bien, ¿cómo sé cuál es el último valor del criterio? Pues según el campo número de orden de la actividad. Mayor orden es el que determina el último valor, es decir, el que tenga evaluado y el número de orden sea mayor. Si aún no he evaluado, tengo que voy a evaluar un criterio en 10 actividades y me he quedado en la 2 evaluando, pues en ese caso, en ese momento, el último valor es el que tiene la actividad que tiene orden 2. Pues esa es la que marcaría el valor del criterio. Valor máximo está claro, de los que tenga evaluado el valor máximo. La moda, os podéis preguntar, moda es decir, el valor del criterio que ha sido evaluado diferentes veces, aquel que más se repite, eso es la moda. Pero ¿qué pasa si hay valores que, por ejemplo, imaginad que si un criterio se ha evaluado 5 veces, el criterio 1 5 veces, y tenéis 2 Cs, 2 Rs y un C. Perdón, 2 Cs, 2 Rs y un no iniciado. Es decir, hay 2 valores para la moda. Bueno, pues hemos tomado el criterio de que se asigne el mejor, el valor del criterio mejor. Es decir, que si hay 2 Cs y 2 Rs, se cogería la R como la moda que estamos considerando. Si hubiese, en el caso de que evaluéis mucho un criterio, más de 3 valores que sean los que más se repiten y coinciden en la ocurrencia, pues sería el mejor. Entonces, creo que con esto hemos hecho un ejercicio de transparencia absoluto para ver lo que estamos proponiendo y cómo el sistema va obteniendo los resultados. Y lo que sí os decimos que la coherencia entre las calificaciones de las materias y los resultados que se ven para las competencias específicas es muy adecuada, ¿eh? Entonces, creo que con esto se despejan todas las dudas que teníais sobre este tema. Bien, voy a volver a la aplicación. Voy a dejar ya esta presentación y voy a volver a la aplicación. Entonces, lo vuelvo a remarcar, ya habéis visto cómo se calcula, pero vamos de nuevo a la valoración de criterios para que lo asociéis, intentar ser lo más claros que podamos, ¿vale? Lo que acabamos de indicar, cómo está calculando el sistema cada uno de los elementos. Cada criterio, estos que salen aquí en gris que los va calculando, viene porque este criterio en concreto, el criterio 3.2, se ha evaluado en distintos momentos y lo que se hace es, según el método de cálculo, en este caso media ponderada, pues se hace una media ponderada de las veces que se ha calificado este criterio 3.2 y da este resultado, en este caso. ¿Vale? La competencia específica, ¿qué interviene para calcular la competencia específica? Esto, ¿qué interviene? Pues solo sus criterios de evaluación. Los que tenga evaluados, en este como tengo solamente uno evaluado, pues siempre va a coincidir el valor del nivel de adquisición de la competencia específica con el valor del único criterio que he evaluado. Entonces aquí está clarísimo.
Para la materia que interviene, solo las competencias específicas, ¿vale? Lo voy a cerrar aquí, las voy a plegar para que lo comprendáis, lo que hemos explicado en ese PowerPoint con la aplicación. Entonces, en este caso, fijaos, ¿qué interviene para, bueno, las de arriba están sin evaluar aún? Pues en este caso solo intervendrían estas que tienen algún valor. Las que no están evaluadas no intervienen. Entonces, fijaos, aquí este alumno tiene pues 4 Cs y 2 EPs. Hay que ver el peso que se ha dado, evidentemente, pero en este caso que las evaluadas tienen todas el mismo peso, creo, bueno, está un poco menos, pero que el resultado sería la media ponderada con estos pesos que están en la programación didáctica y daría un resultado que está el suficiente que era, pues habrá salido un valor que estará por encima del 4,75 e inferior al 5,75 y se transforma en suficiente. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, el segundo alumno tiene todo Cs y una R, pues le ha subido a bien. Este que tiene pues varias Rs, una E y una C, se quedan notable. Quiere decir que estuvimos haciendo muchos cálculos para obtener la materia, repito, y aquello que era más coherente es la transformación que hemos hecho. No quiere decir que no puedan existir otros métodos, pero es la propuesta que nosotros hacemos, ¿vale? Y esto dependía fundamentalmente de cuántas competencias específicas incluía cada materia. Entonces tenemos materias que tienen 10 competencias específicas, típicamente suele ser matemáticas, la lengua castellana y literatura, y otras que tienen menos. La materia que menos tiene son 3 competencias específicas y teníamos que utilizar un sistema de cálculo que fuese coherente en todas las situaciones. Y además que fuese, por así decir, familiar a todo docente, que es lo que hemos tratado de hacer. Bien, pues vamos a... un momentito que me acabo de perder. Vale. Vamos a seguir con lo siguiente, sobre todo ya para el tema de los equipos directivos, que yo creo que hay que centrarnos para ir finalizando, pero conviene recordar una serie de cuestiones. Lo que hemos dicho del control de las convocatorias que se controlan, como sabéis, en gestión educativa, la apertura o el cierre. Recordad que para que se vaya trasladando el resultado en tiempo real o el cálculo actual a cada convocatoria de los criterios, competencias y materia, tiene que estar abierta la convocatoria. Cuando ya hacéis la junta de evaluación, ya cerrad para que esa foto no se altere por si hay que dar explicaciones a alguna familia más adelante, ¿vale? Para que el resultado ya solo de la materia pase al acta, la convocatoria tiene que estar abierta. Cuando celebráis la sesión de evaluación, pues ya ahí la bloqueáis para que esa foto, que es lo que luego va a ir al acta, quede ahí fija y no tenga alteraciones. ¿Cómo tiene que hacer el equipo directivo para generar las actas? Porque sabéis que las actas van a estar como siempre en gestión educativa de Delfos para emitir el papel y firmar a mano, pero ya las tenemos aquí incluidas. Entonces, tenéis una ayuda, no me quiero extender mucho, dentro de Educamos CLM en el centro de ayuda, el portal educamosclm.castillalamancha.es, en la opción centro de ayuda, tenéis la parte de evaluación y al final actas de evaluación. Ahí se detalla con claridad cuáles son los pasos para realizar la firma de las actas. Primero la generación, segundo paso ponerla en pendiente de firma, tercero firma. ¿Cómo se genera? Es decir, la primera parte. Pues aquí lo explica. Aquí está indicado cómo se genera. El equipo directivo viene a documentos de gestión de centro. ¿Dónde tengo documentos de gestión de centro como equipo directivo? En gestión educativa, en la opción centro como última posibilidad de la izquierda. Entonces, aquellas convocatorias de actas que voy bloqueando, ya me saldrá la impresora al lado de cada acta para poder emitirla. ¿Vale?
¿Cómo se genera el acta? Aquí está explicado. El siguiente paso. ¿Cuándo puedo generar un acta? Lo que os he dicho. Cuando estén bloqueadas. O, si son finales, al menos bloqueadas, cerradas, tal. ¿Cómo se pasa el documento a pendiente de firma? Pues aquí lo indica también. Son ayudas que tenemos ahí disponibles para todos. Dando el botoncito de la hoja y validando la pantalla y avanza al siguiente estado, a pendiente de firma. ¿Cómo se firma? Pues os lo recuerdo. Se firma con un orden. El orden inferior, es decir, los primeros que tienen que firmar son aquellos profesores del grupo que no son el tutor o tutora. ¿Y cómo se firma? Pues desde el escritorio sale un iconito que es firma de documentos y ahí me aparecerán las actas que ya la dirección ha puesto en pendientes de firma y yo las podré firmar pidiendo que me envíe un SMS a mi número móvil. ¿Dónde está ese número móvil? En la ficha que tiene cada profesor y profesora en gestión educativa del FOS. Si el móvil lo he cambiado, pues el equipo directivo o la secretaría del centro, en la ficha que tienes en Delfos te cambia el número móvil y ya te llega. El siguiente en firmar el acta es el tutor o tutora, de la misma forma, pidiendo el SMS. Y al final, cuando ya hayan firmado los anteriores, firma el director con certificado digital. Añado, certificado digital. Teníamos una pega hasta hace pocos días, ha quedado ya resuelta, por la que el certificado digital que se ha obtenido a través de la Consejería de Educación ha tenido algún tiempo que teníamos problemas para realizar la firma. En Educamos teníamos un problema, pero se ha quedado solventado. Entonces, recomendación aquí para realizar la firma con certificado digital, es decir, la que hace el equipo directivo. Usad Chrome o Edge. No uséis Firefox porque si es así, la aplicación autofirma, que sabéis que la tenéis que tener instalada en el ordenador, en algunas versiones tiene algún problema si es llamada desde Firefox, pero solo para la firma con certificado digital, ¿vale? Entonces, esas son aclaraciones que queríamos hacer. Y otra novedad, para educación infantil tenemos también generado un informe de evaluación trimestral que se llama informe individualizado del alumnado y saca pues su evaluación en forma de criterios, su evaluación competencial, relacionando competencias específicas y criterios. ¿Desde dónde se va a poder sacar? Tanto desde gestión educativa como desde aquí, desde la parte del cuaderno de evaluación, ¿vale? Entonces, ¿esto cuándo va a estar en marcha la pantalla de valoración de criterios y el paso a convocatoria? Mañana a primera hora, ¿vale? Porque ahora mismo se están haciendo los últimos cálculos de todo lo que habéis ido evaluando, que había más de 3,5 millones de notas, de criterios, y es un proceso que se está ejecutando sucesivamente hasta que todo esté calculado. Si alguna nota no me sale calculada, ¿qué hago? Pues modifico el criterio poniendo y volviendo a cambiar a lo que tenía y ya se recalcula, ¿vale? Pero sed pacientes un poco porque, como digo, se están calculando internamente todas esas valoraciones. Vale. Bueno, pues yo por mi parte, Juan Carlos, creo que hemos hablado de todo lo que teníamos previsto, así que ya estamos abiertos a lo que se pueda preguntar. Muy bien, Ricardo, pues hay una serie de preguntas. Bueno, la verdad es que se han hecho muchísimas preguntas. Había cerca de 6.000 personas conectadas. Hemos ido respondiendo las que se han podido, pero evidentemente es imposible responder a tantas preguntas. Te voy a hacer algunas y las demás. Recuerdo que hay una página dentro de Educamos CLM, Ricardo, si la puedes enseñar también ahora, la página de ayuda, donde aparecen, sí, donde aparecen todas las preguntas frecuentes que se van haciendo y donde se van añadiendo estas preguntas que están surgiendo y quedan sin contestar.
Te voy a hacer algunas preguntas, algunas relacionadas con el módulo nuevo de calificación de alumnado ACNE. Si el alumnado ACNE con desfase no se puede consignar en Delfos la materia y el desfase, ¿se puede utilizar, se puede calificar en el cuaderno de evaluación? No, porque no podrías crear la programación didáctica de ese nivel curricular. Es imprescindible, porque si no podríamos crear en el cuaderno programaciones didácticas de cualquier desfase sin que tenga un registro en gestión educativa. Hay que tener en cuenta que estamos en desarrollo del módulo de inclusión educativa, donde ahí el equipo de orientación de cada centro va a reflejar un poco más adelante esas situaciones de desfase curricular. Entonces, por eso tiene que venir de ahí. ¿Vale? Entonces, es imprescindible que esté registrado en gestión educativa, en Delfos. Efectivamente. Otra cuestión, en cuanto a la evaluación de las programaciones de aula del profesorado que ha estado sustituyendo a alguien que estaba debajo. A ver, esto es algo que tenemos en la hoja de ruta. Aún no lo tenemos, la facilidad de que llega un profesor y pueda, por así decir, resumiéndolo, continuar la programación de aula del profesor titular, para entendernos. Aún no lo tenemos. A día de hoy, ¿qué tendría que hacer? Pues él crea su programación de aula, da de alta las actividades y va evaluando. Y luego al alumno se le tendrán en cuenta las valoraciones de criterios que haya añadido el profesor titular como el sustituto. Lo que vamos a hacer en cuanto podamos, cuando acabe la primera evaluación, es ir incorporando esta ayuda, que yo creo que es una de las más urgentes, para que los profesores sustitutos puedan continuar con esa programación de aula que les deja el profesor titular, pero aún no lo tenemos. Entonces, tendría que crear su propia programación de aula, pero eso le permite evaluar. Y otra pregunta que ya es recurrente, si se puede evaluar el final del trimestre sin la necesidad de crear una programación de aula, es decir, valorando directamente los criterios. Pues esa es la situación que teníamos en junio, que lo hicimos solo para la evaluación final. Ahora, eso se puede hacer en la programación, en la pantalla valoración de criterios, Sí. ¿Lo podrías mostrar, por favor? Sí, eligiendo primera evaluación, es decir, valoración de criterios, si yo en vez de decir cálculo en tiempo real, cálculo actual, elijo primera o la convocatoria que toque en cada momento. Entonces aquí, como hemos dicho, si yo no tendría nada, porque no he trabajado la evaluación continua, pero yo puedo editar este alumno, imaginemos, pues yo puedo editar. Entonces, pero aquí tengo que poner ya el resultado global del criterio en ese momento que yo haya estado realizando externamente. Y veis, se va calculando tanto las competencias específicas como el resultado de la materia. Y esto tendría luego que trasladarlo al acta. O sea que lo que se evita aquí es pasar por la pantalla de cálculo actual, que estaría vacía. Muy bien. Y hay otra cuestión es, ¿se pueden modificar las ponderaciones de una programación que ya está cerrada? A ver, no se puede realizar eso mientras yo ya he empezado, ya tengo programaciones de aula con actividades asociadas. ¿Por qué? Podéis decir, pero es que esto es muy incómodo. Si yo ahora me tengo que borrar las programaciones de aula con sus actividades, incluso si he evaluado ya. Pero es que estáis pensando que estáis en la primera evaluación. Pero ¿y si estáis en el mes de abril, que ya habéis dado resultados de la primera evaluación y habéis dado resultados de la segunda evaluación y modificáis los pesos? Significa que vais a estar alterando la información que habéis dado en el primer trimestre y en el segundo. Entonces, simplemente es por mantener un poco la coherencia, aunque pueda parecer un poco que es incómodo, pero es más que nada por mantener la coherencia de la información que ya se ha facilitado en un momento dado y que si cambiamos esos pesos se va a ver alterada. Entonces, no se puede modificar cuando ya hay actividades asociadas a una programación didáctica.
Y un poco similares, si se puede añadir un criterio a una tarea que ya ha sido evaluada, a posteriori. A posteriori no, pero esto tiene menos implicación, porque a lo mejor la tarea, hombre, depende, si han metido 20 criterios en una tarea te cuesta trabajo, pero si a lo mejor han metido 2 o 3 criterios es menos costoso. Tendrías que quitar las calificaciones de esos criterios evaluados, añadirla, o podría añadir la misma tarea similar con ese único criterio y efectivamente, calificarlo. esa es una idea genial, Juan Carlos. Esa es una idea Más genial. Dar de alta una actividad, porque recordad que las programaciones de aula no se cierran. Las programaciones didácticas sí, pero las programaciones didácticas no. Entonces lo que acaba de decir Juan Carlos es genial. Juan Carlos es genial, porque se me ha olvidado un criterio que quería incluir aquí, no pasa nada, das de alta una actividad que las puedes ir dando en cualquier momento y añades ese criterio. Entonces eso está fenomenal. Menos mal que estás ahí, Juan Carlos, si no. Sí, fíjate, para una idea que se me ocurre. Bueno, y otra cuestión. Esta sí que se ha repetido varias veces y es la sincronización de alumnado que se incorpora, pero también cómo eliminar alumnado que se va del centro, porque parece ser que sigue apareciendo en la programación de aula y entonces siempre aparece esa actividad como que que falta personas por calificar. Sí, efectivamente. A ver, primero tuvimos una incidencia que va a estar solventada, que es cuando te llega un alumno o alumna nueva al centro, que puede ocurrir en cualquier momento, y que puedas añadirle una programación ya calificada, o sea, una programación y actividades ya calificadas. Eso se va a poder hacer desde mañana. ¿Y qué ocurre con aquellos alumnos que se han ido trasladados o cualquier otra circunstancia? Bueno, pues eso aún no lo tenemos hecho, pero sí que hay que reflejar que ese alumno, si tiene una situación de traslado, por ejemplo, pues que o bien no aparezcan o bien aparezcan solamente donde han sido ya, donde fueron evaluados. Pero eso aún no lo tenemos y lo tomo nota para poder incluirlo. Vale, y la última es si los informes de evaluación se podrán seguir generando en Delfos o ya solamente en el cuaderno de evaluación. Sí, en los 2 sitios. En los 2 sitios, lo único que en el cuaderno damos, repartimos un poco quién puede emitir los informes, que va a los tutores, y en gestión educativa es desde el equipo directivo o desde la secretaría de los centros. Bueno, y por último, el contenido que van a tener los informes y cómo lo van a poner ver las familias. Entiendo que el contenido es el que se marca en las órdenes de evaluación. En los anexos aparecen definidos esos informes, cómo van a ser. El informe que se presenta en cada uno de los trimestres es el de la nota del área. Sí. Y el informe competencial y el informe de descriptores, uno al finalizar el ciclo y el otro al finalizar la etapa. Y las calificaciones, las familias las podrán ver desde Educamos CLM, desde el seguimiento. Efectivamente. Eso no cambia, es decir, que el equipo directivo puede seguir publicando, como se llama en seguimiento educativo, publicar los resultados, los informes de evaluación trimestral. ¿Y qué se verá ahí? Pues de eso no hemos cambiado nada, es decir, que va a ver el resultado del área o materia en primaria, eso y bachillerato, y bueno, y en el resto de enseñanzas, porque eso afecta al resto de enseñanzas. El cuaderno de evaluación es solo para enseñanzas LONLOE, es decir, infantil, primaria, eso y bachillerato. Entonces, se pueden publicar las calificaciones tal cual, como se hacía hasta ahora. Eso no cambia nada. Lo único a tener en cuenta que en infantil, como no hay resultado de área, no ha lugar a la publicación porque no hay resultado de área y así es como está enfocado. Muy bien, pues como decía, hay bastantes preguntas. Muchas de estas preguntas podéis encontrar la respuesta dentro del centro de ayuda que ha indicado Ricardo. Aquellas incidencias que tengáis en estos días, comunicarlos a través del CAO y por favor, como decía Ricardo, indicad que están relacionados con evaluación porque van a tener una atención preferente. Lo vuelve a mostrar Ricardo. Eso es, como decía, indicad ahí en el elemento
que se refiere, en la subcategoría que se refiere a evaluación, para que tengas atención preferente. Y si queréis indicar alguna cosa más, Ricardo, Lucio, Raquel, que estáis por ahí. Yo solamente remarcar otra, de nuevo, si te parece, que hemos estado hablando esta mañana con todo el equipo que estamos trabajando, que transmitid un poco de sosiego y tranquilidad. Hemos sido transparentes en el cálculo. Hay un proceso que lleva desde la noche de ayer calculando esos más de 3 millones de calificaciones de criterios que están. Entonces, si sale algún criterio o nota que no se ha calculado es porque todavía no ha llegado, va a llegar. Pero si se modifica el criterio, como hemos dicho, va a salir. Entonces, es una aplicación totalmente nueva que, como veis, es para facilitar que no tengáis que estar calculando nada. Entonces, tranquilidad en ese sentido. Si surge alguna incidencia, pues lo ponéis como hemos indicado y nada más que eso. Evidentemente, como indicas, es una herramienta nueva que está dando sus primeros pasos, que lo que tiene que hacer lo hace perfectamente, que es calcular la nota del área y también calculará el nivel de desarrollo competencial, que esto facilitará mucho la tarea al finalizar el curso y que, como ha indicado nuestro director general, tiene mucho recorrido, sobre todo con las aportaciones que nos estáis haciendo llegar los docentes. Y también dar las gracias al equipo de Ricardo por el trabajo que están haciendo, la cantidad de horas y de esfuerzos, y al equipo de desarrollo liderado por la Dirección General de Digitalización y Administración Digital por todas las ideas que están poniendo encima de la mesa. Lucio, si quieres apuntar alguna cuestión antes de cerrar. Nada, pues por mi parte, corroborar tus palabras, agradecer infinitamente al equipo que está desarrollando la aplicación, agradecer a Ricardo y a Raquel la claridad en la exposición de todas las ideas y de todas las incorporaciones de las herramientas del cuaderno y insistir también en lo que decía Ricardo ahora al final de su intervención. Creo que como en todos los grandes cambios, una de las cosas que hay que tener siempre es paciencia y tratar un poco, pues en la medida de lo posible, de que todas estas aportaciones que se vayan haciendo sean aportaciones en positivo, porque insisto en lo que también él comentaba, es una herramienta nueva, es una herramienta que lógicamente está siendo una prueba para todos y en ese sentido, pues cuantas más propuestas y aportaciones y impulsos impositivos podamos ir recibiendo tanto el equipo de la Consejería como el equipo de desarrollo de la Dirección General de Digitalización, pues creo que más fácil nos va a ser el trabajo para todos y probablemente los resultados a corto y a medio plazo pues mucho más satisfactorios. Así que nada más, agradecer por supuesto también a todos los docentes el tiempo que habéis estado esta tarde aquí, porque demuestra el interés que tenéis por seguir trabajando con esta herramienta y desde luego pues el compromiso con la misma. Así que, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima sesión que tengamos.